¿Manejan MATLAB? Sí. Deberíamos hablar un poquito en el break. Sí. Vamos a utilizar MATLAB. Y además, tenemos los trabajos de investigación que hay que armar los grupos para la semana 12 de la presentación. ¿Por dónde te lo pasamos? Están anunciados en el aula virtual los 4 trabajos, 4 áreas de trabajo. Entonces, por favor, vamos a tomar, yo me imagino que van a ser similares a los grupos anteriores, ¿verdad? Sí. Más o menos. Pero háganmelo llegar, por favor, en 4 papelitos durante esta clase. ¿Cuatro papelitos? Sí, para oficializar los 4 grupos. ¿Cuántas personas? Los 4 grupos de trabajo, los 4 personas. Tienen que ser dos, yo saqué la cuenta y eran 2 de 4 y los demás de 3. Somos 18. Son 4 grupos. Ah, no somos 18. Deben ser 4 grupos, porque hay 4 trabajos. Somos 18 entre 4. Son 4 por 4, 16. Sobran 2. Uno de 5. 2 de 5 2 de 5 y 1 de 4. Nosotros tenemos 1 de 5. 2 de 5. Sí. Entonces, por favor, tú tienes que asociarte con uno de los grupos en un trabajo de investigación que yo te tengo que explicar cuál es la mecánica. Sí. Y por eso no, porque yo era interesado en presentar aquí a la universidad. Bien. ¿Pregunta? No hay pregunta. La tarea, hay que entregar la tarea. Ya, pero. La tarea es calcular, la de hoy. Sí, por el lado del Moodle. Por el lado virtual, en PDF. La idea es hacer un programita en MATLAB para que eso quede automatizado. Sí. Para no tener que hacerlo a mano cada vez. Yo lo hicimos en el Sí, sí, sí. pero puedo, o sea, yo le Pero la doy. idea es hacer el programita. Bueno, vamos entonces a abrir esta clase. Estamos viendo operación económica del sistema de referencia. Se conoce en la literatura como despacho económico. Operación económica. Hemos visto temas vitales que son la curva de costo. Sí. Por favor, vamos a hacer silencio. La curva de costo, en particular la curva de costo de producción y la curva de costo marginal. Y hemos visto la metodología de Lagrange. Y hemos dicho que la metodología de Lagrange es absolutamente genérica. De hecho, en la siguiente clase vamos a aplicar, utilizando MATLAB, esta metodología para resolver un despacho económico con red de transmisión. Hasta ahora no hemos hablado de la red de transmisión, solo máquinas y carga. Bueno, ¿qué concluimos de las 2 clases anteriores? La regla de oro del despacho económico es la que está acá. La regla de oro del despacho económico
estadística de ahí arriba. Es operar a igual costo marginal. Operar a igual costo marginal. Esa es la regla de oro. Claro, eso viene de toda una deducción matemática que no vamos a repetir aquí, es el objeto de la clase anterior, fue el objeto de la clase anterior. Y el principio es, vamos a dibujar las curvas de costo marginal, potencia, costo marginal, megavatios, dólares por megavatio hora. Y una vez que está dibujada, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Dibujamos la curva y nos imaginamos un lambda, un valor constante de costo marginal. Costo marginal megavatios. Por cierto, en muchos lados hacemos solución de problemas utilizando no megavatios, sino cantidades por unidad. Es lo mismo, porque en vez de hablar de megavatios, 100 megavatios sería 1 por unidad, si hay que la base encima. Nos imaginamos una raya horizontal, un valor de costo marginal constante, y vemos cuál es la intersección. La intersección aquí, P1, P2, máquina 1, máquina 2. Y eso tiene que sumar la demanda. P1 más P2 tiene que ser igual a la demanda. Si eso es así, esa es la solución del despacho económico. Si nos pasamos o si nos quedamos cortos, pues nos vamos más arriba o nos vamos más abajo hasta que la intersección, hasta que las intersecciones sumen la demanda. Esa es la regla de oro del despacho económico, y así se hacía en los sistemas de potencia cuando no había computadores. Se dibujaba sobre un papel la curva de costo marginal y con una regla iban subiendo o bajando hasta que la cuestión le cuadraba con intersecciones igual a la sumatoria igual a la demanda, y ese era el despacho económico. Esto aplica a cualquier tipo de curva. Pueden ser no lineales, genérico totalmente. Pero atención, en el despacho económico, en la operación económica del sistema de potencia, no podemos violar límites operacionales. ¿Qué significa eso? Que hay que cuidar que ninguna máquina viole su min o su max. Acuérdense lo siguiente: una máquina tiene un Pmax y tiene un Pmin, y ese Pmin no es cero. Ese Pmin, en el caso de las máquinas de Tacoa, que tenían 400 megavatios máximos, las grandes máquinas de Tacoa, el mínimo era 170 megavatios. Entonces podemos operar en cualquier punto acá, pero no más allá y más acá. Eso es un verdadero problema,
¿Qué pasa si yo excedo la potencia máxima? Bueno, voy a dañar la turbina, voy a envejecer la turbina, la voy a desgastar. Es como si yo agarrara una camioneta pick-up de 500 kilos y le monto 1000. Me lo va a llevar, sí, pero la voy a estripar, ¿verdad? Entonces los amortiguadores, todo el sistema de amortiguación va a dañarse. Y por debajo del mínimo la máquina vibraciones, eso no se permite, porque las vibraciones dañan los rodamientos. Los cojinetes. Le pasé una foto de los cojinetes de las máquinas de 100 megavatios del kilómetro 8 a la Panamericana. Eso fue la luz. Y este es un cartel. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista de este despacho económico importante. Significa que si yo tengo máquinas que tienen este min y este max, y yo voy a hacer un despacho económico, busco la regla, trazo el costo marginal tentativo y veo la intersección de esta calle aquí, la intersección de esta calle aquí. ¿Y dónde quedan estas? Nadie puede violar su mínimo o su máximo. Entonces, ¿dónde quedará la que está por debajo? En su máximo. ¿Y la que está por arriba? En su mínimo. Las que no hemos alcanzado están en su mínimo, y las que se quedaron full, bueno, están en su máximo. Entonces, esta está en máximo porque se cumplió la cuestión aquí. Y esta está en mínimo. ¿Qué pasaría si eso no fuese suficiente? Subo. Entonces, todas estas quedarían en máximo, de repente, esta no, ¿me explico? Y si me fui de palo y ya demasiado, bajo. O sea que quien queda en máximo, quien queda en mínimo, depende de la demanda. Pero lo importante es que se satisfaga la demanda sin violación de la sin violación operacional. No puede quedar ninguna máquina excedida, ni por debajo ni por arriba. Bien importante. Otra cosa bien importante: en el despacho económico yo no puedo quitar o poner máquinas. Las máquinas me las definen y yo las respeto. No puedo apagar máquinas, ni puedo prender máquinas. Ni puedo apagar ni puedo prender. Son estas que están acá, son esas que están acá. En otras palabras, el despacho económico, ¿cuántas y cuáles máquinas contempla? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es un dato. ¿Cuántas máquinas voy a contemplar en el despacho económico con su min y su max? Eso es un dato. Eso lo define una jerarquía superior, que vamos a ver después. Por ahora, no se pueden apagar y no se pueden prender máquinas. Las máquinas se respetan. En otras palabras, cuando yo les diga en el examen, resuelva el despacho económico, las máquinas van a estar plenamente definidas. Si son 3, 4, 10. Hola. Bienvenido. Potencia
situación 2. No se puede prender, no se pueden apagar máquinas. ¿Quién apaga y quién prende? Otra función que no se llama despacho. La vamos a ver después. Por ahorita estamos viendo el despacho económico y las máquinas sean 2 o 10 por la mano del mismo consumidor. Su máximo y su demanda. La demanda se reparte en las máquinas y su máquina. ¿Entendido? Estupendo. Y este procedimiento de mover el costo marginal para arriba o para abajo hasta que sube la demanda es absolutamente genérico y repito, era muy utilizado cuando no existían los computadores digitales y teníamos que buscar la solución económica. ¿Alguna pregunta? Estamos hablando, ¿cómo se maneja el tema del despacho económico cuando se tiene que, por ejemplo, hacer un mantenimiento preventivo de una demanda? ¿Cómo se definen esos cambios? Porque necesariamente hay que pagar. ¿Quién está en mantenimiento preventivo? ¿Quién está afuera? ¿Quién explotó ayer? ¿Quién no puede trabajar porque hay un problema con un repuesto que no ha llegado? La función que no hemos visto, que se llama predespacho. El despacho es un programa limpio y puro, factible, gracias a que esa gente ha hecho el trabajo de definir cuáles son las máquinas que ruedan en cada hora. Y lo otro es, el despacho económico es horario. Horario. ¿Qué significa horario? Que se calcula Cada hora se hace un despacho económico, cada hora del día. Es decir, para el día de mañana, que tiene 24 horas, vamos a hacer 24 despachos económicos. Para el día de mañana. Uno en cada hora. ¿Puede hacerse cada media hora? Sí. Si la carga está variando muy rápido, puede hacerse cada media hora. ¿Puede hacerse cada 15 minutos? Sí. Pero típicamente es un despacho horario. En vista de que eso en los consumos se puede como que saber cuándo, por estadísticas, cuándo va a variar, podrías hacer como un análisis particular por hora. Es decir, no sé, en las madrugadas, no cambia cada hora. La demanda en cada hora será un dato. No, lo que me refiero es a lo largo del día hacer como que no sea cada hora, sino en periodo de tiempo cada hora y en otro periodo cada media hora. De manera de que donde haya mayor fluctuación, sí podría ser. algo como un poco más personalizado al final al del consumo. día, lo que necesitan es saber cuáles son las unidades que van a correr en cada periodo de tiempo, sea de una hora o sea de media hora. Buena pregunta. Bueno, esta es la situación y la pregunta que tenemos que hacernos es, dado que hacerlo gráficamente es medio cuestionable, porque imagínate en Venezuela, ¿cuántas máquinas tenemos en Venezuela? Cada generador tiene una curva. Entonces no vamos a tener 4 o 10, vamos a tener centenares de curvas de costo marginal. Eso se vuelve impráctico, si me compran la idea. Entonces, la filosofía que vamos a seguir acá es formular esto matemáticamente y resolver el despacho eventualmente a través de una aplicación digital que puede ser MATLAB. De hecho, en la clase anterior, les repito, vamos a estar utilizando MATLAB para resolver un despacho económico. Entonces les ruego que se traigan MATLAB para utilizarlo la semana que viene. ¿Cómo vamos a hacer para la formulación matemática de este problema? ¿Me están entendiendo? La formulación matemática, no gráfica. Gráfica lo sabemos hacer porque esto lo hace un muchacho de sexto grado, si le explico qué es lo que queremos.
Profe, Power Factory o algún software así no está hecho para eso, algo así. Power Factory tiene algo de despacho económico, pero hay unos programas mucho más poderosos dedicados específicamente a esto. Vamos a estar viendo, vamos a estar mencionando en la siguiente clase. Bueno, entonces vamos a ver la formulación matemática del despacho económico. Genérico, entiéndase, por restricciones de cualquier tipo. Con la metodología de Lagrange. Esto es la solución genérica que implementaríamos a través de una rutina digital de un computador digital. Aquí en esta paginita para satisfacer curiosidades formulo dos máquinas alimentando una demanda dada, pero pedestremente, como lo podría hacer alguien que sepa despejar una incógnita y meterlo en otra ecuación, ese tipo de cosas. Dado el costo de producción 1 y el costo de producción 2, calculamos el costo de producción total. Y dado que tenemos la demanda que hay que satisfacer, vamos a resolver eso en función de una sola de las incógnitas. Lo expresamos en función de P1 y de P2 y derivamos con respecto a P1 o con respecto a P2 y despejamos y se obtiene la solución económica para dos máquinas. Sería genérico para tres máquinas, pero sumamente engorroso. Esta no es la vía, es simplemente para satisfacer una curiosidad de una metodología también pedestre, y esa solución es idéntica a la que se obtiene igualando los dos costos maritales. Bien, ¿cómo vamos a resolver esto matemáticamente? ¿Alguien tiene un color que me preste? No hay que hacer una pizarra con la tesis. Los problemas de optimización, que pueden ser de minimización o de maximización, tienen siempre una estructura común. Una estructura común que es la siguiente. Una función objetivo. Optimización me va a dar una función objetivo que vamos a minimizar o que vamos a maximizar. Aquí estamos minimizando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos buscando el costo de producción mínimo. Pero suponte que fuese un problema de lucro, buscaría el máximo lucro, ¿verdad? Entonces, una función objetivo, unas restricciones de igualdad y unas restricciones de desigualdad. Eso es lo que tenemos en este problema, fíjense ustedes. ¿Qué significa que P1 más P2 será igual a la demanda? Eso es una restricción de igualdad. P1 más P2 tiene que sumar la demanda. Eso es una restricción de igualdad. ¿Qué significa que PI sea menor que PI max o igual? Eso es una restricción de desigualdad, ¿cierto? ¿Qué significa que PI sea mayor que PI min? Eso es una restricción de desigualdad. Una función objetiva, restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad.
Atención a lo que voy a decir a continuación, porque es interesante. Muy pocos problemas de optimización tienen restricción de igualdad. Vamos a poner un ejemplo para entender esto. Suponte que el amigo de Acorte tiene una fábrica que produce lo que ustedes quieran: lápices, vasos, lo que ustedes deseen. Tú tienes una fábrica de lápices, o de bolígrafos, o de bichitos de eso. Entonces pregunta, ¿a qué estás sujeto tú? Vamos a trasladarlo que tú seas un industrial que tienes una fábrica de estos aparaticos. Entonces, ¿a qué estás sujeto? Bueno, primero, si yo tengo una fábrica es porque gano dinero. Si lo que estoy es perdiendo dinero, cierro. ¿Cierto? Es decir, yo tengo que estar en un mercado compitiendo con otros tipos que me permiten cubrir mis gastos y tener un lucro, ¿verdad? Una ganancia. Primero que todo, ¿verdad? Y después, tú puedes preguntarte, ¿y de qué tamaño es tu maquinaria? ¿Cuántas máquinas tienes tú? ¿Cuántas cosas de estas puedes producir por día o por semana? ¿Me explico? Entonces tú puedes decir, Miguel puede decir, bueno, yo podría producir, no sé, 10.000 cositas de estas por semana, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué pasa si no tiene el personal suficiente? Porque no pudo llegar porque hay un problema con el transporte público. Gracias a lo que acaba de pasar ahorita, ¿cierto? ¿Qué pasa si se le echa a perder una de las máquinas? ¿Qué pasa si no le llega la materia prima? Todo lo que yo estoy mencionando son restricciones de desigualdad. Me bajó el personal. ¿Cuánto produzco yo con este personal? No es el que puedo tener, sino el que tengo, ¿verdad? No tengo la materia prima suficiente, no tengo la maquinaria suficiente, algo falló, la luz, el internet, lo que sea, que me limita. Restricciones de desigualdad. ¿Dónde está? Algo que yo diga, después un momentico, Miguel, usted tiene que producir 1.000 bichitos de estos diarios. ¿Dónde está eso? Esa es la restricción de igualdad. En este caso ustedes tienen que pensar que más bien esa restricción de igualdad es un absurdo. Porque ¿por qué tiene que producir 1.000 bichitos de estos diarios? ¿Por qué? Sería más bien como un castigo, ¿verdad? Tú tienes que producir 100 marcadores diarios, porque si no te voy, eso no está en ninguna parte. Los problemas de optimización típica no tienen restricción de igualdad. No tienen que cumplir con un objetivo numérico, sino más bien con los límites. No tengo la maquinaria suficiente, no tengo la mano de obra suficiente, no tengo el material suficiente, no tengo la luz suficiente, no, etcétera. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué los sistemas de potencia tienen restricción de igualdad? Porque tú tienes que cumplir con una demanda. Este es uno de los pocos problemas donde tú, a juro, tienes que alimentar una demanda. No es la que tú quieras. A las de 8 a 9 de la mañana el sistema venezolano tiene una demanda por atender, y de 9 a 10 otra, y de 10 a 11 otra, y hay que cumplir con ella. Es más bien raro tener una restricción de igualdad, pero los sistemas de potencia la tienen. Yo le pregunto, ¿cuál es el costo de producción mínimo? Ustedes son nuevos en esta materia, pero si han estudiado y leído, yo le pregunto, ¿cuál es el costo de producción mínimo si yo no te exijo alimentar ninguna demanda? 0.
apaga todas las máquinas, no quema nada de combustible, no gasta, no tiene desgaste en la máquina, el costo de producción mínimo es cero si yo no te obligo a alimentar una demanda. ¿Te das cuenta? Entonces, el costo, la restricción de igualdad te obliga a no apagar las máquinas. Tienes que tener máquinas para alimentar la demanda. Pero además de esto, ustedes tienen que pensar que vamos a suponer que mi demanda es 100 megavatios. 100 megavatios para atender en esta hora. Pregunta, ¿tengo 100 megavatios trabajando? ¿Y si se me sale una máquina? Ya no puedo alimentar los 100 megavatios. Entonces le digo a la sociedad, Ana, yo tenía 2 de 50, se me fue una, te puedo dar 50, está racionado. Y me van a decir, pero tú eres un pobre sistema, porque tú tienes que pensar que las máquinas pueden fallar. ¿Cierto? Sí. Es normal que una cosa falle. No es que yo voy a propiciar la falla. ¿Qué significa propiciar la falla? Yo no le hago mantenimiento a mi carro. Ni le cambio el aceite, ni le cambio freno, ni le cambio bujía, ni nada. ¿Qué va a pasar con el pobre carro? Entonces yo estoy propiciando la falla del carro. Y voy a hacer mi mantenimiento. Pero las fallas de todas maneras van a suceder. Se me va a reventar un caucho, se me va a reventar una correa. Entonces, con esto les digo que esta es la estructura genérica de un problema de optimización, y la estructura de Lagrange nos dice, vamos a maximizar la sumatoria de los costos de producción, ciertamente fuesen una o 20 máquinas, sujeto a una restricción de igualdad. Pero ¿y qué pasa con las restricciones de desigualdad? Las restricciones de desigualdad hay que incorporarlas. Y para incorporarlas, vamos a crear coeficientes de Lagrange adicionales. Este es el multiplicador de Lagrange. Vamos a crear multiplicadores de Lagrange adicionales para incorporar las restricciones adicionales. Por ejemplo, suponte que P sub I debe ser menor a PI max. Bueno, si P sub I debe ser menor a PI max, vamos a formular que P sub I menos P sub I max debe ser menor o igual a 0. Eso es una restricción de igualdad nueva. Menor o igual a 0. Sería de igualdad si yo borro el menor o igual, es de desigualdad. Y la incorporo aquí. Mi1 sub 1, P sub 1 menos P sub 1 más mi1 sub 2, P sub 2 menos P2 más. Los mu son ahora coeficientes de Lagrange adicionales que están asociados a los máximos. Vamos a utilizar esta siguiente nomenclatura. Mu para los máximos. Multiplicadores de Lagrange, es para el idioma nuestro acá, cómo nos entendemos. Cuando yo vea mu, voy a entender que es un coeficiente de Lagrange asociado a un máximo. Cuando veo lambda, voy a asumir que es un coeficiente de Lagrange asociado a una restricción de igualdad. Y que P sub I sea menor o igual, mayor o igual a P sub I mínimo, lo vamos a formular como P sub I mínimo menos P sub I mayor o igual a
hacer. Y digo aquí, esta es el numerito, la letra griega que vamos a utilizar para lo mínimo. Es 1 menos, es 1 mínimo, menos es 1, esta 2, es 1 mínimo, menos es 2, más. Ahí meto el saco de todas las restricciones de desigualdad. Mu para lo máximo, eta para lo mínimo, para entendernos acá en el lenguaje nuestro de esta materia. Podría ser alfa y beta, pero vamos a utilizar mu y eta porque son las letras griegas tradicionales de los mínimos máximos. Pero pueden haber restricciones adicionales. Por ejemplo, asociado a líneas de transmisión. Asociado a líneas de transmisión. Que no hemos visto hasta ahorita, porque nuestro despacho hasta ahora es sin red de transmisión. Pero vamos a imaginarnos que exista una red y que tengamos una restricción operacional de que una línea no puede llevar más que su máximo. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí tengo una restricción. Es que se apagó por el tiempo. Se apagó. Aquí hay una restricción de desigualdad genérica, como podría ser, por ejemplo, una restricción en una línea de transmisión. Entonces vamos a establecer una, por ejemplo, un mu x para una restricción de igualdad. ¿Qué? Cualquiera. Esto es Mejor. No lo veo. Voy a ponerlo en HDMI. No sé. ¿Tú tienes HDMI? Tú terminas, porque Ahí está. HDMI. Entonces, aquí hay una restricción genérica que estamos llamando G1, una restricción genérica que estamos llamando G2, en función de la variable aceptable. Política que vamos a seguir, filosofía que vamos a seguir, ignorar las restricciones de desigualdad inicialmente. Ignorarlas. Nos quedamos con función objetivo e igualdad. Ignoramos todo esto que tenemos. Buscamos el despacho económico.
Una vez que se consiga el despacho económico, vamos a evaluar las restricciones de desigualdad. E incorporamos en el lagrangiano solo las que se violen. ¿Explico? Esto es para no gastar pólvora en Zamuro. Si yo tengo 100 restricciones de desigualdad y se me viola una, entonces esa es la que incorporo. ¿Me están siguiendo? Sí. Estupendo. Entonces vamos a hacerlo acá de esa manera. Una función objetivo, una restricción de igualdad, dos restricciones de desigualdad, donde me dicen que S1 debe ser menor o igual a 0, S2 menor o igual a 0. Hago el despacho económico igualando el lagrangiano a 0, que es el gradiente, igualo el gradiente a 0, busco la solución económica. Me dice x1 igual a 4, x2 igual a 1, lambda igual a 2, phi igual a 5. Evalúo G1 y evalúo G2. Vamos a evaluar G1 en esa solución. Me da 1.2. Vamos a evaluar G2 y me da menos 5.8. ¿Con qué debo cumplir? Con lo que está en amarillo. Eso es lo que me están exigiendo. En consecuencia me pregunto, ¿G1 es menor o igual a 0? G1 da 1.2. No es menor o igual a 0. En consecuencia eso está violado. G2 es menor o igual a 0. Definitivamente sí lo es. Que vale menos 5.8. Incorporo entonces G1 dentro de la lagrangiana. Que eso es realmente lo que tengo violado. Otro nuevo problema. Incorporo dentro del lagrangiano la función en 1, creo un nuevo coeficiente de Lagrange μ1, creo un nuevo coeficiente de Lagrange μ1 y me quedan entonces incógnitas x1, x2, lambda y μ1. Busco el conjunto de derivada que es el gradiente, lo igual a 0 y busco la solución. La solución me dice x1 2,5, x2 2,5, lambda 5,93 y μ1 4,68,75. Para que la solución sea aceptable, atención, el μ tiene que ser positivo. El μ tiene que ser positivo. ¿De dónde sale eso? ¿No lo estoy sacando de la manga? No. Eso lo vimos en la clase anterior. Vamos a buscarlo aquí. Vimos en la clase anterior que si yo tengo restricciones de desigualdad, los gradientes apuntan hacia las zonas prohibidas. Esto lo vimos en la clase anterior. Los gradientes apuntan hacia las zonas prohibidas. Y como los gradientes están acompañados de μ o de eta no puede ser negativo porque no se le cambiaría el sentido a la restricción de igualdad. Esa es la razón por la cual, para que la solución sea aceptable, tiene que ser que todos los coeficientes de Lagrange sean positivos, en particular el de las restricciones de igualdad. En consecuencia, ahí está la solución: x1 2,5, x2 2,5, μ 4,68, lambda 5,93. Vamos a buscar el costo de producción. El costo de producción nos da 7.81. ¿Cuánto nos daba antes? Ahí anterior. El costo de producción era 5 y la solución era 4 y 1. ¿Qué está pasando? Bueno, que este despacho ciertamente es de costo mínimo, pero no sirve. No sirve porque no cumple con las restricciones de desigualdad, con una de las restricciones de desigualdad, y en consecuencia hay que botarlo a la basura y hacer un nuevo despacho
Y ese es el que acabamos de hacer en esta página. Y el despacho ahora, el costo de producción ahora no es 5, sino que es 781.25. Se ha encarecido el despacho económico. La operación del sistema ahora es más cara. ¿Por qué? Por las restricciones. Siempre las restricciones encarecen la solución. Yo tengo que venirme en metro, ¿cierto? Voy a montarme en el metro no sirve. ¿Por qué yo me venía en metro? Primera pregunta. Porque a mí me da la gana, porque me gusta el metro, lo veo bello por dentro. Esa es mentira. Te vienes en metro porque es lo más barato, ¿cierto? El metro no funciona, ¿qué vas a agarrar? El autobús, ese es más caro. El autobús no funciona, ¿qué es lo siguiente? Un mototaxi, ese es más caro. No hay mototaxi, un taxi, ese es más caro. Y cada vez que meten restricciones operacionales, se encarece la solución. Eso es típico de los problemas de optimización. Y esto que está aquí es, matemáticamente hablando, el procedimiento filosófico que vamos a seguir para resolver el despacho económico. Vamos a anotar. De haber restricciones operacionales, se formulan, se guardan, siempre de la forma menor o igual a 0. Atención, tienen que tener la forma menor o igual a 0. Sean min o sean max. Siempre menor o igual a 0. Ahí está en amarillo el resultado. Menor o igual a 0. Porque así la formulamos en las clases anteriores. Se resuelve el despacho sin restricciones de desigualdad, solo con restricciones de igualdad. Se evalúan las desigualdades, las restricciones de desigualdad. Si no hay nadie violado, si todas cumplen, listo, esa es la solución. Es perfectamente factible que nadie se viole, en cuyo caso alcanzaste la solución. ¿Hay alguien violado? Esa restricción que está violada la incorpora dentro del lagrangiano. La incorpora dentro del lagrangiano, resuelve el nuevo sistema de ecuaciones igualando el gradiente a 0. Evalúas las restricciones. Ahora no hay nadie violado, pero el despacho es más caro, lamentablemente. Este procedimiento entonces es genérico y atención, cuando utilicemos un programa computacional, una rutina de optimización comercial, va a hacer esto automáticamente de manera transparente a nosotros. ¿Está cierto? Todo sacar o meter restricciones lo va a hacer transparente a nosotros y al final nos dice esta es la solución. Pero eso es lo que está haciendo, porque no hay escape. Es un problema de prueba y error hasta que demos con la solución. La manera más expedita es la que acabamos de decir. Ignora las desigualdades y la que se te viole la va metiendo. ¿Qué pasa si te viola más de una? Vamos a anotarlo. Si se te viola más de una restricción, si se te viola más de una restricción, mete la que esté más violada, aquella donde la violación sea más grosera. ¿Me sigue? Ala. Metes esa y no las dos, solo la más violada. Si es una sola, no hay problema, pero si hay dos y una está más violada que la otra, está más lejos de la solución, entonces metes la más violada. ¿Por qué? ¿Por qué, Capiel? La razón es elemental,
puede que metiendo una variable se meta la otra. ¿Se acuerdan del efecto carpa? Donde en el problema de flujo de carga de 3 barras, elevando la tensión de la barra 1 y de la barra 2, la barra 3 se metía automáticamente. Entonces, levantando la tensión de la barra 1, puede que se meta la barra 3 solita, por efecto carpa. Entonces, solucionando un problema por carambola, podemos resolver más. Entonces, no vale la pena meter más de una restricción de desigualdad violada, sino la más violada. Y así sucesivamente. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos dos condiciones, con el mismo ejemplo que vimos, que nos fallaba una sola, y la metemos en la ecuación para poder solucionarla. No se nos puede dar el caso donde la solución que obtengamos ahora viole la otra. No debería ser, pero la regla de oro para determinar si una solución es aceptable o no es aceptable es que los multiplicadores de Lagrange tienen que ser positivos. Si hay alguno negativo, es antieconómico. Los multiplicadores de Lagrange, tipo mu, tipo eta, de min max, tienen que ser positivos. Si no, significa que hay una solución más económica. Típicamente eso que tú dices no sucede. Bien. Estupendo. Vamos a hablar de una función diferente al despacho económico. Se llama predespacho. Predespacho, jerárquicamente superior al despacho. Jerárquicamente superior al despacho. ¿Qué hace el predespacho? El nombre inglés dice prácticamente de qué se trata. En inglés esto se conoce como Unit Commitment. Está aquí. Commitment en inglés es compromiso. Entonces, compromiso de unidades o predespacho o asignación de unidades es la aplicación que decide qué unidades van a correr en cada hora del día de mañana. Vamos a suponer que ustedes sean las unidades que yo voy a despachar para el día de mañana. ¿Verdad? Tengo 18 generadores. Pregunta: ¿la carga es constante? No. Carga es variable a lo largo del día. Y si es variable a lo largo del día, yo no necesito todos los generadores clavados las 24 horas, ¿cierto? La carga a lo largo de las 24 horas es variable. Entonces yo tengo 18 generadores para atender eso, y la pregunta es, en la hora 1 es lo mismo que acá, en la hora 10 la demanda no es la misma, ¿cierto? En consecuencia me pregunto, en la hora 1 ¿a quiénes asigno? En la hora 2 ¿a quiénes asigno? De repente en la hora 1 yo asigno estos 4, y en la hora 2 sale Miguel Dacor y entra el profesor, ¿cierto? Y en la hora 3 entra Miguel, y en la hora 4 entra Camacho, ¿cierto? Pero no es arbitrario, no es porque Dios, no es porque Papá Dios dijo entra o sale cuál. Hay que obedecer a costo de producción mínimo. El predespacho es una función que obedece a costo de producción mínimo, igual que el despacho.
costo de producción mínimo. Pregunta, si yo tengo 3 generadores, si tengo 3 generadores y cada generador puede estar on-off, trabajando parado, ¿cuántos estados tengo? Bueno, 2 al cubo da 8 estados posibles. Vamos a ver cuáles son. Vamos a suponer que 1 es generador trabaja, 0 no trabaja. Puedo tener los 3 funcionando, 2 funcionando, hay 3 opciones para 2 funcionando, 1 funcionando y por último, ninguno funcionando. Esa no sirve, porque no puedo satisfacer la demanda, ¿verdad? Y además, 1 funcionando es cuestionable. ¿Por qué? Porque puede fallar Porque y si se sale, apagón, no puede ser. Entonces, pero no importa, estos son los 8 estados factibles. Y para hacer el predespacho yo tengo que pasearme por los 8 estados factibles para ver cómo yo atiendo la demanda a costo de producción mínimo, incorporando, vamos a anotar, incorporando costos nuevos. Hay costos nuevos en el predespacho. Bien importante darse cuenta de esto. El predespacho tiene costos adicionales al despacho. Para entenderlo, pensemos en lo siguiente. Yo tengo un generador trabajando, ¿cierto? Ese generador, vamos a suponer que sea un generador de vapor, movido por una turbina de vapor, y tengo una cantidad de vapor de agua a alta temperatura, a alta presión en mi caldera, ¿verdad? Y yo decido apagarlo. Apágalo y lo prendes mañana. Oye, y ese calor que está ahí, papito, se va a perder. Imagínate que tú quieres montar una presión, la presión de caldera, de Tacoa era de 170 atmósferas internamente. 170 atmósferas. Tú quieres llevar de 1 atmósfera a 170 atmósferas una caldera que es un edificio que tiene 18 pisos de alto. ¿Cuánto te cuesta eso para calentar esa agua y producir ese vapor? Y tú decidiste apagar esa unidad. Bueno, vas a perder toda esa cantidad de energía. Ahí hay un costo adicional al despacho, ¿cierto? Pero en vez de apagarlo, vamos a prenderlo igualito. Tienes que montar esa presión en la caldera y eso cuesta plata. y aparte tiempo. Aparte tiempo, ¿cuánto te tarda eso? Excelente pregunta. ¿Sabes cuánto tardaba Tacoa en ponerse de 1 atmósfera a 170 atmósferas? 3 días. O sea que cuando tú dices, cuando tú llamas al despacho, del despacho de San Bernardino a la planta Tacoa y le dices, arráncame una unidad y me la llevas a 170 megavatios, que es el mínimo, te van a decir, perfecto, ingeniero, dentro de 3 días la tendrás. 3 días. Yo la necesito ahorita. Lamentablemente no se puede. O sea, tenemos un tiempo entonces para arrancar una unidad. Tenemos un tiempo tenemos dinero para construir esa presión de vapor y para perderla también si yo paro una máquina. Pero hay otro hecho adicional importantísimo. Hay un hecho vital que tiene que ver con fatiga térmica. ¿Qué se llama fatiga térmica? Bueno, vamos a suponer que esto sea el motor de un taxi. Este es el motor de un taxi. Entonces yo ese taxi lo voy a utilizar en Caracas, ¿cierto? Entonces voy en Caracas
me paro en una cola, media hora parado en una cola, arranco, acelero, me vuelvo a parar. Esa es una situación, ¿verdad? Vamos a utilizar este taxi, igualito, el mismo Corolla, el mismo chofer, la misma gasolina, pero vamos a utilizarlo para ir Caracas-Maracay. Dicho se monta en la autopista, 120 y casi que mantiene los 120 kilómetros por hora, ¿verdad? Bueno, la diferencia en el desgaste del motor es drástica. ¿Por qué? Porque todo metal que se calienta y se enfría, se calienta y se enfría, se fatiga, se envejece. Y es una ley de la física. En consecuencia, si tú estás arrancando y parando una máquina, la estás envejeciendo, no solo estás gastando plata, imponiendo tiempos de arranque que no son nulos, sino que estás fatigando. ¿Me explico? Entonces, ¿qué se hace con las máquinas térmicas? Pueden hablarlo si tienen algún gerente de planta térmica. Háganle la siguiente pregunta. Cuando tú apagas una máquina, ¿la puedes arrancar a la hora siguiente? Y te va a decir ni a palo. Si tú apagas una máquina, tienes que esperar 3, 4, 5, 6 horas para que se enfríe y vuelve a un estado, ¿verdad? Para evitar el diente de cianuro. Se enfría, se calienta, se enfría, se calienta, se enfría, se calienta. Porque la fatiga te mata la máquina. Y si te mata la máquina, significa que tienes que hacer mantenimiento más frecuentemente. ¿Y cuánto vale el mantenimiento? Ya lo vimos. Ese es uno de los factores que vimos acá en el despacho económico. ¿Cuánto vale el mantenimiento preventivo? $4 por megavatio hora en promedio. En consecuencia, en el despacho económico tú tienes que preguntarte, paramos una máquina, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para volver a arrancarla? ¿Cierto? Y después que está fría totalmente, ¿cuánto tarda en ponerse a la temperatura y presión de operación? ¿Y cuánto me cuesta? Esos costos se llaman costos de arranque parado. Y son adicionales al despacho. Son adicionales al despacho. Costos de arranque parado. En promedio, para que se lleven una idea, en promedio, una cifra referencial, el costo de arranque y parada de una turbina de 100 megavatios. Los arranques y paradas vienen por pares, porque cuando la paras tienes que arrancarla, y cuando la arrancas algún día la vas a parar. Entonces vienen por pareja, el costo de arranque y parada. Anda por el orden mínimo para 100 megavatios de $500. Si tú arrancas una máquina, a cada rato tú estás botando la plata por la basura. Entonces no se debe estar arrancando y parando máquinas porque las envejece y te cuestan plata. Ese es un costo adicional, repito, al despacho. ¿Qué costos se manifiestan en el despacho? Mi duda ya con respecto a... Respóndame la pregunta mía primero. En el despacho, ¿qué costos tienes? Mantenimiento, Combustible y mantenimiento preventivo. Y diversión. Y la inversión que es aparte. Profe, en el caso cuando usted dijo del costo de mantenimiento de unos $500 por 100 megavatios, o sea, es que, Cada arranque parado. pero es que no, $500, pero no es como poco. ajá, o sea, Depende si lo estás utilizando. o sea, pero es que Buena pregunta. es que ese valor como que lo veo un poco raro para un contexto de un país. O sea, que yo haga una parada me cueste $500. En un contexto, si estás Si moviendo la un estás país, arrancando y parando continuamente, claro, eso es lo que uno va... eso es lo que vas a evitar. Correcto. Entonces, lo que te quiero decir es que eso está prohibido.
Bueno, Lo que te dicte el despacho, el predespacho de costo mínimo sin violar ninguna restricción operacional. Esa es la respuesta. Entonces, el predespacho, atención, el predespacho es una función mucho más complicada que el despacho, porque primero tiene variables binarias, arranco o no arranco, o 1 o 0. El despacho no tiene ese tipo de variables, porque ya todas las unidades, yo sé que en la hora 1 voy a trabajar con estas unidades, y en la hora 2 voy a trabajar con estas unidades, porque ya el predespacho me las definió. El predespacho tiene que manejar variable binaria de arranco o no arranco. Tiene que manejar el costo de despacho, el costo de la energía y costo de mantenimiento preventivo. Pero además tiene que manejar los tiempos de arranque parada y los costos de arranque parada. Repito, 72 horas para arrancar una máquina que esté totalmente fría, por Dios, de vapor. Si es una máquina, si es una turbina de vapor, una turbina de gas que no tiene caldera, puede ser 20 minutos. Esa es la ventaja de las turbinas a gas. Entonces, otro aspecto que tiene que manejar el predespacho, atención, es confiabilidad. Yo no puedo tener la demanda como mi potencia máxima, porque si se me sale una máquina, entonces raciono. Entonces yo el predespacho lo hago con la curva de carga incrementada, de tal suerte que haya siempre una holgura, o si se me sale una máquina, ¿cierto? ¿Y qué tal si te salen dos? Bueno, y vas la Entonces, estadística. la holgura depende de la empresa. ¿Cuál serie es la empresa? ¿Cuál es la tarifa de la empresa? Etcétera, etcétera, para tener una holgura mayor o menor. Depende de la empresa. Pero lo que le quiero decir es que la sumatoria de los megavatios no puede ser la de la carga, sino que tiene que ser superior para manejar las salidas de las máquinas. En cuanto a porcentaje, ¿qué tan...? Típicamente 10%. Ok. Típicamente 10%. O la otra alternativa es la máquina más grande que esté operando. Tú tienes 10 y una de 100. Lo peor es que se te salga la de 100, ¿verdad? Claro. La máquina más grande que esté operando es otra política. O la máquina más grande o un 10%. Maneja la incertidumbre. Porque en ese caso que tenga 100, 10, mi superior tendría que ser, o sea, tendría que generar... Tener una holgura de 100 megavatios. Ok. Y eso es plata, eso es dinero. Porque repito, no se puede manejar un máximo igual a la demanda de cada hora porque tienes la incertidumbre de que se te pueden salir máquinas, pero no solo máquinas, se te pueden salir líneas. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Dos generadores, la demanda está aquí y se te sale esta línea, desaparece esta máquina, ¿cierto? Sí. O sea, no solo la salida de máquina, también está la salida de líneas, la salida de transformadores. Lo otro que tiene que manejar el despacho, atención, estamos poniendo adicionales, lo otro que tiene que manejar el despacho es soporte reactivo, ¿cierto? En el estado Valera, en el estado Trujillo, pongamos, yo tengo una deficiencia endémica de potencia reactiva. Y si se me sale tal y cual máquina, si se me sale la máquina Capielo que está en el Vigía, por cierto, vieron que instalaron un parque eólico fotovoltaico de 50 megavatios en el Vigía. Lo acaba de inaugurar el ministro. Obviamente, grid follow. Si se me sale la máquina que está en el Vigía, yo no puedo operar el occidente de Venezuela porque no tengo soporte reactivo.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una máquina que está a juro sí o sí, independientemente del costo, porque si no el sistema no opera. ¿Se da cuenta? Entonces, esto maneja situaciones de cuello de botella donde tú dices, tú tienes que estar, y tú tienes que estar, y tú tienes que estar, porque si no el sistema no opera. ¿Y quién dice eso? El operador del sistema, que es el que conoce las deficiencias y las pobrezas del sistema. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces el predespacho es una función que vamos a correr hoy, considerando todos los costos y todas las limitantes operacionales, para definir el despacho de mañana. Y mañana hacemos el predespacho de pasado mañana. Y se habla, en términos de mercado eléctrico, se habla del predespacho del day ahead, del día de mañana. Hay que hacer el despacho del día de mañana y a las 3 de la tarde cada día tiene que estar listo el despacho del día de mañana. Sujeto a que de las 3 de la tarde de hoy hasta la medianoche del día de mañana suceda algo, porque entonces violentamente hay que redefinir el despacho. ¿Cierto? Pero si no sucede nada, a las 3 de la tarde de hoy yo sé cuáles unidades van a operar mañana en la hora 1, en la hora 2, en la hora 3 por grupo. Una pregunta, porque me pareció haber, algún profesor haber dicho que esos consumos se repetían pero semanalmente, es decir, un lunes va a ser parecido al lunes de la semana que viene Sí, se parece. y así sucesivamente en cuantas semanas. Típicamente los lunes se parecen a los lunes y los martes se parecen a los martes y los domingos se parecen. No, esto no es una cómica. Es que un domingo no es parecido a un lunes. Claro. Porque el domingo la gente está descansando. Pero los lunes están trabajando. Los Y lunes pueden se jugar parecen con- a los lunes. Pero no son iguales. Y mucho menos, qué interesante pregunta. Porque suponte que hoy a las 8 de la noche hay un Caracas Magallanes final. El despacho sabe. Caracas Magallanes final sube la demanda. ¿Cuánto? Ellos lo saben. ¿Cierto? Entonces, esa noche hay un extra de demanda. Hay unas moscas con todos los eventos deportivos o políticos que se puedan prever. ¿Cierto? Exacto. ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjate, el despacho de hoy, el predespacho que yo estoy haciendo hoy para las 3 de la tarde de hoy, me va a decir mañana quiénes funcionan en la hora 1. En la hora 1 de mañana, estas son las máquinas que están comprometidas. Y por ahí empezó esta materia. A estas 4 unidades, en la hora 1 de mañana que tienen una demanda, yo las despacho. Y calculo el costo de producción mínimo. Porque el predespacho no me dice cuánto va a generar Capielo y cuánto va a generar la Corte. Lo que me dice, estas son las 4 unidades que tú vas a despachar. Lo que sí es cierto es que el que despacha no puede arrancar ni parar máquinas, porque estaría infiriendo en el costo mínimo de producción de las 24 horas de mañana. ¿Me están siguiendo? Sí. Son dos programas diferentes. El predespacho que tiene jerarquía alta y el despacho que tiene jerarquía baja. Y una vez que yo diga que estas son las 3 unidades de la hora 23 del día, yo no puedo ni arrancarlas ni pararlas. Lo que puedo hacer es despacharlas económicamente hablando. ¿Me está siguiendo? Bien. ¿Preguntas? Profe, ¿y el despacho de carga cómo entra ahí entre esos otros dos? ¿Cómo que? El despacho de carga, él sí puede sacar máquinas, ¿no? O tampoco. En el despacho no, en el predespacho sí. Pero, por ejemplo, si hay un inconveniente o algo. Tú estás hablando de incidentes, de contingencias. Ajá, que ellos tengan que ordenar. Exactamente. Qué pregunta tan interesante. Suponte que se te sale una máquina. ¿Cierto? El predespacho ya previó que pueda haber un déficit
de generación en cualquier hora y en consecuencia tú tienes que tener, Un plan B. si estas son las 4 máquinas que me están atendiendo la primera hora, ellos tienen que tener la posibilidad de operar con 3. ¿Está haciendo? ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama reserva rodante. Eso se llama reserva rodante. Vamos a ver. Ok, chévere. Pero yo no puedo prever que se salga. ¿Qué es eso? Yo tengo O sea, que te- 4 máquinas, no necesariamente del mismo tamaño. Las puedo operar todas, estos son los mínimos. Y estos son los máximos. ¿Las puedo operar todas al máximo? No. No. Por Dios. Si se te sale uno, fracción. No puede ser. Entonces tú no puedes operar al máximo. Entonces operas por debajo del máximo. Por debajo del máximo. Y esto que está de donde yo estoy operando al máximo se llama reserva rodante. ¿Qué significa reserva rodante, Camacho? Es la cantidad de megavatios que tú puedes pasar de acá al máximo sin arrancar una nueva unidad. Porque esa unidad está rodando, por eso se llama reserva rodante. ¿Me explico? Entonces, ¿cuánto vale la reserva rodante en este problema que estoy dibujando? No entendí. Vale esta cantidad de megavatios más esta cantidad de megavatios más esta cantidad de megavatios más esta cantidad de megavatios. Esas reservas rodantes calculadas en el predespacho para cada hora del día son las encargadas de suplir la posible salida de una de las máquinas. ¿Me está siguiendo? De tal manera de que no haya sorpresas. Lo que queremos evitar, Camacho, son las sorpresas. Que tú digas, pero que yo esto no me lo imaginé. Si tú dices esa respuesta, tiene que ser porque realmente no era imaginable. Y el hecho de que se te salga una máquina es una cosa totalmente que puede suceder en cualquier momento. Entonces, la reserva rodante tiene que ser suficiente para atender la salida de la máquina. Pero no solo eso, seguimos anotando. Esto no tiene fin, porque es la operación en tiempo real de un sistema de potencia. Tú tienes que tener máquinas contratadas para arrancar en caso de emergencia extrema. ¿Me explico? Entonces, estas son las 4 que están operando en la hora 1 del día, ¿verdad? Pero yo digo, mira, Camacho, tú, si te llamo, tienes que ser capaz de arrancar y darme tantos megavatios en 20 minutos. ¿Cierto? Camacho va a decir, coño, pero yo soy una turbina de vapor, yo no puedo hacer eso. Tengo una caldera, construir presión, ¿verdad? Pero las máquinas, las turbinas de gas no tienen caldera. Entonces tienen arranque en 20 minutos. ¿Cierto? Miguel, ¿en 20 minutos puedes arrancar? Sí. ¿Y tú? No, yo puedo arrancar en 4 horas. Bueno. Y todo eso lo prevé el predespacho para que no haya sorpresas. Arranque rápido. Ya te voy a responder la pregunta, pero hay otra cosa que se nos está olvidando, que es, ¿y quién es la barra slack? ¿Quién es la barra slack? La barra slack es aquella que es el comodín y que sube o baja para que se cumpla con la demanda, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces, Si se cae uno, le va a dar si esta es la barra slack, pregunta, para que ustedes vean cómo todo se combina. Si esta es la barra slack, vamos a suponer que esta sea la barra slack. ¿Yo la puedo tener aquí? No. Bueno, si esta es la barra slack, puede bajar y subir. También tiene que. No va a poder. Pues la barra slack no puede alcanzar su máximo. Tiene que estar Tiene
tiene que tener capacidad de subir y capacidad de bajar, porque es un comodín, ¿cierto? Es un comodín que debe ser capaz de subir y ser capaz de bajar. En consecuencia, ¿qué pasa? En tiempo real le pregunto si la barra slack se va acopando. ¿Cómo? Si la barra slack se va acopando en tiempo real, Hay que Tienes que habilitar otra máquina. veo que, ¿qué harían ustedes? Ya sabemos del sistema de potencia. Esta respuesta debemos ser capaces de darla. Si la barra slack se está ocupando, hay que subir las otras. Tienes que hay subir que barra. quitarle carga a esta unidad y pasársela a otra, ¿cierto? Arrancas o sobrecargas otras. No puedes arrancar porque este es un despacho. Pero si puedes, por ejemplo, subir esta, subes esta para bajar esta, ¿cierto? Para que la barra slack tenga margen de subir y bajar, ¿cierto? Esto hay que contemplarlo en el despacho, porque si yo digo, epa, ¿y qué pasa si se te sale la barra slack? Si se te sale la barra slack, ¿quién es barra slack? Ah, bueno, puño, mira, esta no es rápida, esta no es rápida, esta no es rápida. Si se nos sale la barra slack, no hay quien haga el trabajo de la barra slack. Qué pobre trabajo estamos haciendo. Además, la barra slack tiene que haber por lo menos otra unidad que pueda suplir a la barra slack, ¿cierto? Para que tú digas, epa, si tú fallas, tú te conviertes en barra slack. Automáticamente. Porque no podemos operar sin barra slack, que es el comodín, que nos hace que se satisfaga la demanda exactamente. Entonces, todas esas condiciones las contempla el predespacho. Y son cuestiones lógicas, totalmente hablando, ¿no? Ah, había una pregunta. En cuanto a los tiempos de reacción de las máquinas, ¿cuál llega a ser más eficiente, o sea, y más rápido? Las turbinas a gas, ¿Y caldera, qué tiempo puedo, o sea, desde que me dicen arranca hasta que ya esté funcionando? minutos. Y profe, una hidroeléctrica, por ejemplo, en Burgos. Tú puedes pedirle carga a una turbina a gas en pocos segundos. En una turbina a vapor, depende de la caldera. Y la caldera es lenta, horas. Y la caldera es Claro, por lo menos el puede ser caso que muy- dijo, un caso de que pongas a turbinar más el guri, puedas jugar con eso, porque Sí. se va a hacer más rápido. Claro, porque la máquina hidráulica pueden hacer el papel de barra slack porque no tienen caldera. Entonces, abrir o cerrar una válvula de acceso es muy rápido con respecto a construir presión, ¿no? Efectivamente. Bueno, le voy a explicar, vamos a anotarlo, la diferencia entre caldera rápida y caldera lenta dada esa pregunta. Gracias. ¿Cómo una caldera crea presión? Bueno, Calienta la... quema combustible para calentar el agua y crear vapor de agua, ¿cierto? Entonces, si yo a Planta Centro le digo, dame más megavatios, Planta Centro, Puerto Cabello, si yo a Planta Centro le digo, dame más megavatios, Planta Centro me va a decir, perfecto, ingeniero, pero déjeme quemar más combustible. Porque para producir más vapor yo necesito quemar más combustible para calentar el agua, ¿cierto? Esa es una caldera lenta. Y esa caldera es más barata. No puede hacer el papel de barra slack, porque no responde en el orden de segundos, sino en el orden de los minutos, el control de frecuencia. ¿Qué hacía Tacoa? Tacoa es una caldera diferente que trabaja con exceso de presión. Por eso es que la presión es tan alta, 170 atmósferas. Trabaja con exceso de presión. Y al trabajar con exceso de presión, cuando yo le digo, dame 20 megavatios más, dame 50 megavatios más, me la da del exceso de presión. Porque es como que tengas los 170, pero normalmente estás utilizando, no sé, 50, algo así, o 100. Como si la presión de trabajo fuese menor y el exceso de presión es para dártelo en forma de megavatios. Entonces yo le digo, dame 30 megavatios más, aquí están. Me lo da del exceso de presión sin quemar más combustible.
es una caldera rápida. Cuesta mucho más dinero que una caldera lenta, que es el caso de Planta Centro. ¿Quién considera esas condiciones? ¿Quién puede ser rápido? ¿Quién puede ser lento? ¿Tiempo de respuesta? El predespacho. El predespacho es el cerebro maestro que está a cargo de todas las posibles restricciones operacionales. Este es lento, este es rápido, este tarda 3 días, este tarda 20 minutos en darme una respuesta. ¿Me explico? El despacho es una papita porque despáchame las unidades que yo te dije. ¿Cierto? En consecuencia, el predespacho es jerárquicamente quien decide las unidades que vamos a correr mañana, y lo que queremos es que eso sea factible y sea de costo de producción mínimo. Profe, ¿el predespacho es un algoritmo, un programa o un grupo de personas? Es un algoritmo, es un programa, es una de las aplicaciones de un paquete digital. ¿Cierto? Pero el predespacho se convierte en una herramienta matemática bien complicada porque maneja variables binarias. Arranco o no arranco. El despacho, todas las variables son puntos, son continuas, sube o baja megavatios. Este es arranco o no arranco. En consecuencia es mucho más complicado matemáticamente. ¿Qué otra pregunta tenemos? O sea, profe, yo me imagino que, por ejemplo, Tacoa siempre está prendida. O sea, No. no es que la paga una vez a la semana. No, está hablando del pasado. La electricidad de Caracas podía regular frecuencia en Tacón, en OAM, kilómetro 8 de la Americana, en el sitio que es Santa Lucía, antes en Convento, cuando había unidades de generación en Convento, ahí en el parque Convento. Y efectivamente tenía, a través de esas posibilidades podría regular su frecuencia. Sí, generalmente algunas de las unidades de ampliación Tacón funcionaban, de repente una en mantenimiento. Claro, pero yo me refiero, profe, en las variables binarias. Normalmente Tacoa estaría prendida. Por lo menos 2 de ellas. Por eso, porque se está hablando de Porque pueden tener una en mantenimiento. ¿Cierto? Sí. Bueno, para un último minuto para irnos, para que ustedes vean el problema de confiabilidad. Vamos a hablar de Genevapca. Genevapca era un proyecto de la electricidad de Caracas para venderle 100 megavatios al CRP. El CRP es el complejo refinador paraguayo. Eso es Estado Falcón, capacidad para producir 1 millón de barriles de gasolina diario. Una de las refinerías más grandes del mundo, pero para crudo boliviano, lamentablemente. Bueno, contratan a Genevapca, una filial de la electricidad de Caracas, para venderle 100 megavatios porque necesitaban ese servicio eléctrico en la refinería de Puerto Rico. Se llamaba Genevapca porque era potencia y vapor. El VAP es de vapor. Potencia y vapor. Querían potencia y querían vapor. Querían energía eléctrica y querían vapor. ¿Cuántas unidades terminó instalando Genevapca? 3 de 100 para vender 100. Parece lógico. Si tú me vas a comprar 100, a mí, yo instalo 300 para venderte los 100. Eso suena ilógico, ¿verdad? Porque tú lo que me vas a pagar es 100. Suena ilógico, pero la condición que le pone la refinería a la electricidad de Caracas es: tú no fallas. No fallas, no te tolero fallas. ¿Y cómo te penalizo? El proceso de penalización era: por cada megavatio hora que tú no me des, me das 10 megavatios hora gratis. Si falla uno, me das 10 gratis. Eso es una penalización de 10 a 1. Muy fuerte. Entonces la electricidad de Caracas instala 3 porque piensa: una,
en mantenimiento preventivo. ¿Puede ser? Sí. Una, me quedan dos. Si es una sola y la saco mantenimiento preventivo, clavado. Clavado por todos los meses del mantenimiento preventivo, con esa rata de falla, se te acabó el negocio. Te quedan dos funcionando, ¿cierto? Sí. De esas dos las tienes en paralelo. Si se te falla una, aleatoriamente la otra toma toda la carga. Y puede, porque es de 100 megavatios, ¿cierto? Entonces, por eso es importante pensar cuántas unidades instalo yo para servir 10 megavatios, para servir 100 megavatios, cuántas unidades de 100. Depende de una palabra: penalizaciones. Y las penalizaciones tienen que existir, porque si no existen, nadie cumple. Y las penalizaciones tienen que pegar aquí, miren, en el bolsillo. No es una cuestión de moral, es una cuestión de dinero, ¿cierto? Entonces, si falla una, estando operando dos, yo cumplo. Y la tercera en mantenimiento preventivo. 3 de 100. Eso significa que la Electricidad de Caracas le dice al CRP: el proyecto que tú me vas a dar, la remuneración que tú me vas a dar. ¿Cuánto es la remuneración que veíamos para una turbina promedio de 100 megavatios en este curso? Lo vimos en la primera clase: $500,000 por mes, ¿cierto? $500,000 por 3. Tú me das $1,500,000 para cumplir yo con tus limitantes de confiabilidad, ¿cierto? ¿Y quién ponía el combustible? La refinería. O sea que ese es un negocio súper bello y lindo, ¿no? Yo instalo 3 turbinas de 100, me van a dar $1,500,000 al mes por existir. Yo le hago mantenimiento a mis unidades y te doy el servicio, y tú me das el combustible. ¿Y el vapor que tú quieres? El vapor que tú quieres, yo voy a instalar una caldera y te doy el vapor a ti. Entonces, fíjense cómo se definen los negocios. No solo una cuestión de dinero, sino de limitantes, de penalizaciones, etc. Ajá. En el caso de lo que yo tengo 3 de 100, yo que tengo una máquina una de mantenimiento preventivo, pero puedo llegar a un punto, porque ahí estoy haciendo de que te aseguro de que te voy a entregar 100, de que en algún momento tengas otra operativa y puedas entregar más. O sea, que yo te ofrezca 100, pero en algún momento de una temporada del año te puedo ofrecer más. Sí lo puedo ofrecer, pero cuando tú estableces un negocio, no es de boca, es a través de un contrato legal firmado. ¿Y cuánto te debo dar? 100. ¿Cierto? Y adicionales que me puedas pedir, sujeto a negociación. Pero contractualmente tiene que estar escrito. Bueno, nos vemos el miércoles. Perdón, el miércoles entonces traigan MATLAB, porque vamos a hacer un flujo de carga óptimo. Los nombres, por favor.